Pues muchas gracias, Elena, Poncho, Citlali, que vienen pues exclusivamente para estar en el primer foro del Pensadero. Brevemente, antes de conversar, de que Poncho y Citlali puedan intercambiar ideas acerca de los medios y la política, yo simplemente quería hacer alusión a contenidos de las redes sociales, ¿no? Y creo que Poncho nos va a poder ayudar muy bien a hablar de esto. Yo le decía a Poncho ayer, oye, a mí me gusta mucho un cartón que vi hace poco, que no me acuerdo quién lo hizo, pero salen todos los comentaristas de La Hora de Opinar de color azul y sale Violeta Vázquez de color, no sé si guinda o rojo o qué, y dice... ¿cómo es posible la sobrerepresentación? En alusión a la supuesta sobrerepresentación legislativa que la oposición argumenta, que a pesar de que los presidentes del IFE e INE lo repartieron igual bajo el criterio de partidos en el 2002, en el 2015, en el 2018, en el 2021 y ahora en el 2024 nos quieren venir a decir que pues esa no es la interpretación. Y creo yo que justo en los medios de comunicación sigue habiendo una sobrerepresentación de la derecha. Y por eso es muy importante que espacios como los del Pensadero busquen ser una alternativa, plataformas emergentes para paliar un poco el avasallante peso que tienen los medios tradicionales. Entonces, Selena, para que iniciemos, por favor. Tirso, gracias. Bien lo dijo, menos famosos nosotros, pero no nos rajamos. Y aquí estamos con toda la gente que hace posible el Pensadero, que son todas, todos ustedes. Y para empezar, me gustaría poner sobre la mesa el tema actual que estamos viviendo en una cuestión de comunicación. Los que estudiamos comunicación, comunicólogos, comunicólogas, comunicólegues, sabemos que esto se ha venido transformando. Antes, los medios tradicionales, como puede ser estos grandes monopolios, Televisa, TV Azteca, etcétera, y todos los que se sumen, ellos tenían un control mediático. Hoy en día, con el auge de las redes sociales, pues sabemos que somos más personas las que podemos incursionar, las que podemos tener una voz fuerte y que más personas se informen y muchas veces también se desinformen de lo que está sucediendo. Entonces, mi primer pregunta para ponerlo sobre la mesa, y me gustaría empezar con Poncho, es ¿cómo ves este proceso de transformación mediático que estamos viviendo, donde ya no es una conversación unilateral, sino que literal sí hay una conversación, es de ida y vuelta? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, ¿quién de aquí estudió comunicación? Sí, lo lamento mucho. Abrazo solidario, mi pésame. Por alguna razón somos masoquistas, no sé por qué nos gusta eso. Pero cuando yo estudié comunicación, allá en el 2000, ¿qué les importa? Cuando yo entré, no existía la memelogía. Sí había redes sociales, pero era muy diferente. No era lo mismo entrar a... Bueno, MySpace ya no estaba, ¿no? Tampoco soy tan viejito. Pero High Five... Me estoy arrugado, pero no estoy tan viejito. O sea, cuando yo entré a la universidad era Facebook, era Twitter, ¿no? Pero no era como estar pegado o que toda tu familia tuviera todo el día las redes sociales. Era muy distinto. Sí era como, mi tía la panista, ya desde entonces se la pasaba en Twitter ella. Con Laurita y con todas esas cosas que la caracteriza, mi tía la panista. Era muy diferente el ambiente. Era como, sí, todos vamos a estudiar comunicación para salir en la tele, para estar en la radio, para ser famosos, ¿no? Para estar en la casa de los famosos algún día, no sé. Y al mismo tiempo decíamos, pero nos tenemos que apoyar porque también ayudan las redes. O sea, tenemos que hacer como secundariamente también las redes. Hoy no. Hoy hay gente, pues para bien o para mal. La gran ventaja es que ahora con las redes sociales cualquier persona puede ser famoso, es lo bueno, y lo malo es que cualquier persona puede ser famoso. Es irónico. Yo creo que muchos medios no lo han entendido o no lo quieren entender porque hay una tía panista que no va a dar el nombre porque luego se enoja una persona que ahorita que la describa van a saber de quién estoy hablando. Ella no puede con la idea de que comunicadores la cuestionen a ella y a cualquier otro analista porque piensan que es que alguien te está pagando para criticar mi análisis. Oiga,
¿Qué tal si solo no estoy de acuerdo con su análisis? ¿O qué tal si pues yo creo que usted no nos quitó ningunas cadenas? ¿Qué tal si considero que su análisis está sesgado? No estoy diciendo que le pague el PRI y el PAN necesariamente, no estoy diciendo eso, o algún partido político. Estoy diciendo que su forma de evaluar es insuficiente. Está diagnosticando la pobreza desde Mazarik. Quizá discrepo con su forma de evaluar el país. Ya llegó el propagandista. ¿Cuánto le pagaron a este palero? Este igualado, este naco que se siente. ¿Por qué me ve a los ojos? ¿No? ¿Por qué malagradecido todavía que lo desencadeno? Todavía me ladra. O sea, así, no, sí, todavía que lo desparasito y lo baño y le quito las cadenas, todavía me ladra este igualado. O sea, así siento que ellos ven a los comunicadores, y hay algo que les duele mucho porque les rompió esta idea con la que estuvieron durante décadas. Es que tú eres la dueña de la verdad. Ustedes, grupito, son los dueños de la opinión pública. Lo que ustedes interpreten del país es lo que la gente tiene que entender, porque son tontitos. Todos son tontitos. Entonces ustedes tienen que entenderlo. Durante décadas los acostumbraron a eso, los dueños de la verdad, los intérpretes de la realidad. Pero ¿qué pasa cuando crecen las redes sociales y ahora Juanito Sánchez, con un Alcatel del Oxxo y un micrófono del Miniso, dice: pues yo no estoy de acuerdo con esta periodista, analista que sale a nivel nacional o internacional en 4K con 5 satélites, 20 corresponsales? No estoy de acuerdo, déjame grabar un video diciendo por qué no estoy de acuerdo con ella. Y resulta que a la mayoría del país le hace mucho más sentido el análisis de ese naco con su celular de nacos y su micrófono de nacos jodidos, en lugar del analista que ha escrito 25,000 libros y que wow, que ustedes deberían estar agradecidos de que los voltee a ver. O sea, pónganse en el lugar de ellos. ¿Cómo se lo explicarían? O sea, un analista ahorita debe estar así, no en la cámara, pero sí me imagino que ella o él, todos los analistas, no sé si en el baño o comiendo o algo, se imaginan en el trono así como: uy, ¿por qué me está yendo? O sea, ¿por qué ya no me creen? No se los imaginen tan explícitamente. Mejor sentados en cualquier otro lugar, no en el baño. Sí, no se los imaginen, es un poco desagradable. O sea, imagínense desayunando y de verdad un momento de sinceridad interna, personal con ellos mismos, y que digan: ¿por qué ya no tengo reproducciones? O sea, vistas, pues, ¿no? Es decir, otras personas no lo sé. ¿Por qué ya no ven mis videos? No lo sé. No, pues con la edad, no sé. ¿Por qué ya no tengo tantas vistas? ¿Por qué ya me invitan a menos espacios? ¿Por qué a esos chairos los invitan a la mesa de análisis a la que yo iba? Su explicación jamás va a ser: quizá yo estoy mal. Jamás. Se los adelanto, jamás van a aceptar que se equivocaron en algo. Jamás. Pero prefieren autoengañarse y decir: los paleros, los nacos, los prietos, los zurdos, los chairos, los jodidos, todos son tontos menos yo. Es algo que no han entendido gran parte de estos analistas de medios tradicionales, pues. Adelante, Citlali. Gracias. Toda la intervención. Pues, primero, felicitar al Pensadero, que creo que es un espacio que nos emociona a muchas, por el momento que vivimos. O sea, un poco lo que dice Poncho me parece que es fundamental. Es decir, estamos viviendo un momento donde antes la opinión pública, el gran análisis eran dueños unos cuantos, ¿no? Los grandes medios de comunicación, Televisa, TV Azteca principalmente, los grandes intelectuales y analistas que no pisan la realidad, y quizás algunos académicos. Y hoy, derivado del proceso de revolución de conciencias que vivimos, del momento de cambio que vive el país, yo sostengo que hay un nuevo integrante en la conversación pública. Y justamente es el ciudadano común, que puede ir a comprar un celular y puede ir a comprar un micrófono y grabar una opinión, y sin buscarlo se viraliza porque resulta que hay una necesidad, y yo creo que eso no lo han entendido algunos medios. Hay un sector que no le cree a los medios de comunicación, que no le cree a Denise Dresser, que no le cree a estos analistas que antes decían que había un campo de oportunidad para mejorar este país y que ahora dicen que esto es una dictadura y todo está muy mal. Y hay una necesidad de estos
espectadores, ciudadanas, ciudadanos, pues de encontrar otra información. Y están las redes sociales, y hay una manera nueva de interactuar, digamos, en esta gran conversación pública. Entonces, sí es muy molesto para ellos que en la conversación pública haya un nuevo elemento y que sea la gente, ¿no? La gente que le puede contestar un tuit a un periodista diciéndole no mientas, un joven que puede, un estudiante que puede grabar un video y hacer un análisis desde su punto de vista que le genere más sentido a sus seguidores. Entonces, a mí me parece que estamos viviendo un momento muy interesante y hay un gran vacío comunicativo. O sea, hay mucha gente que quiere encontrar otros espacios, otros contenidos, y ahí las redes sociales son, para bien y para mal, un gran campo, ¿no? Es decir, hay quienes están empezando a cubrir esa oferta. Vean el éxito. Si yo voy a Televisa, tiene más impacto cuando voy a Sin Censura, por ejemplo, que cuando voy a Televisa. O sea, la gente me detiene en la calle y me dice, ya no ha ido a Sin Censura. Y no me dicen, ya no ha ido a La Hora de Opinar, ¿no? Porque de verdad hay un sector, por lo menos el simpatizante de la Cuarta Transformación, que ya no le cree a esos medios y que está buscando otros contenidos. Pero si además le agregamos como la novedad, la inmediatez, la creatividad que amerita las nuevas plataformas informativas como las redes sociales, pues a veces es mucho más efectivo ver un meme que hace Poncho que leer una columna llena de mentiras de cualquier analista que se cree non plus ultra iluminado, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante este momento porque quienes estudiamos comunicación, quienes hacemos comunicación o quienes nos interesa la comunicación, tenemos el gran reto de entender el momento que estamos. No lo están entendiendo los grandes medios. Es más, quizás ni les interese, porque Televisa, TV Azteca, otros grandes medios, sus mayores ingresos ya no son los medios de comunicación. O sea, tienen otras empresas, tienen otros giros y medio mantienen la televisión, que bueno, no podemos negar que sigue teniendo un gran impacto. Pero hay una necesidad que ahí me parece que vale la pena que los nuevos comunicadores pues nos planteemos. A lo mejor yo soy más vieja que Poncho porque cuando yo estaba en la universidad todavía las redes sociales como recién iniciaban, ¿no? Y todavía no era como un tema, o sea, había una aspiración a estar en la tele, a escribir en los periódicos, a estar en la radio, ¿no? En la UNAM, que es donde yo estudié, pues había como esta excesivo respeto al gran periodismo, y cuando te das cuenta de lo que hay de oferta comunicativa, bueno, ni rigor periodístico tiene muchas de las cosas que se dan como serias. Entonces me parece que el auge de las redes sociales está obligando o nos obliga a pensar, y a quienes hacemos política, que no podemos entender la política sin comunicación, cómo informar a la ciudadanía que exige nuevos contenidos, que exige análisis más serios, que además es una ciudadanía más politizada, cómo darle una oferta mayor de contenidos, además más inmediatos. Vivimos la posmodernidad, o sea, ya veo difícil que algunas juventudes lean un reportaje digamos que no le interese, sino que lo vea ahí scrolleando y se quede media hora leyendo, ¿no? A lo mejor la necesidad de inmediatez implica pues mayor creatividad y demás, y bueno, por eso Poncho y otros compañeros son tan, perdón por decirte compañero, van a decir que eres propagandista, tan efectivos. Entonces, bueno, los estoy ahorrando. Entonces, bueno, yo diría eso. Hay un nuevo integrante en la conversación pública, hay una nueva necesidad de contenidos informativos, y hay un vacío que muchos no están llenando, y que la ciudadanía, los comunicadores, digamos, más amateurs, por decirlo de alguna manera, pues están cubriendo y están teniendo mucho éxito. Ni modo, la imprudencia. Poncho y Citlali tienen un enemigo en común. ¿Alguien sabe quién es? Lo traigo a colación no solamente por el enemigo en común, sino porque Ricardo Salinas Pliego, además de ser un enemigo en común, es dueño de un medio de comunicación. Pero bueno, antes de entrar a la conversación de Ricardo Salinas, quería yo preguntarles... Un gran amigo. Dice Citlali, hay un nuevo componente, un nuevo elemento, ¿no?, en la conversación. Y yo veo otro también, la mañanera. A mí me gustaría hablar un poquito de la mañanera, o sea, cómo explicar el fenómeno de la mañanera, porque a mí me sorprende que pareciera que la mañanera es como
ya no debería de existir el director de noticias y el jefe de información. O sea, es como el presidente acaba de decir, borren todo y empiecen de cero. O sea, ¿cómo ha sido la mañanera? ¿Tú cómo te los imaginas sentados en el trono diciendo, güey, a la madre, el presidente dijo esto, ya no voy a poder sacar el reportaje? No sé, pues, o sea, ¿cómo te lo imaginas? Yo creo que la mañanera es, me atrevo a decir, el acierto más grande en cuestión de, a ver, no de políticas sociales, es otra cosa muy, muy importante, pero sí como la ejecución del poder, de cómo hizo el poder. Para mí la mañanera es un ejemplo a nivel internacional, desde el buenos días, ¿no? Hasta el ánimo, hasta el bueno, ya, vámonos a desayunar. Ya, mañana, ya, tú mañana. Tú, ya, vámonos a desayunar. Desde el inicio hasta el final, pasando por Chicoche, por Don Gato y su pandilla, por Grupo Firme. Porque en una mañanera te pueden dar una clase de historia, no, ¿se acuerdan cuando no sé qué? Y luego, a ver, ponte la del % esa, la del grupo, la de esa, ¿no? La de ya supérame, órale, y así. Entonces es como un espacio muy surreal. Pero también es una manera en la que el presidente... Yo entiendo que en muchas mesas de análisis no están acostumbrados al derecho de réplica desde el poder y lo sienten... A veces yo he criticado al presidente, siento que se confronta innecesariamente en muchos casos, pero en muchos otros sí es como, a ver, ¿cuál ataque? ¿Cuál ataque, amigo periodista? Si tú pusiste un tweet afirmando algo y que no era, que era una mentira o fue un comentario sumamente clasista o bla, bla, o desinformador, y dice AMLO, a ver, pon ahí lo que puso ayer, no sé qué, y lo ponen, güey, me está hostigando. Tú lo pusiste. En un espacio público, en tus redes sociales. Malditos chairos, ojalá que todos se mueran. Lo escribe y dice AMLO, oye, no, a ver, pon lo que puso fulano. Y lo ponen, me está hostigando y quiere que me agredan. Es que tú lo pusiste. O sea, ¿cómo es posible eso, no? Y luego hay un elemento único en la mañanera que es que yo creo que nos vino a deconstruir a todos. Cuando comenzó el sexenio, yo creo que era muy mal visto o muy satanizado, incluso por simpatizantes de Morena, de izquierda, la chairiza en general, obradoristas, todo ese lado, que decían, es que ¿por qué menciona el nombre del periodista al que está criticando? Es que es el gobierno, no debería. No, éramos como más así. Y luego ves que de un lado suben el tono y dicen, pues yo también lo subo. Luego un periodista, pues yo te difamo, pues yo expongo lo que me estás difamando. Tanto así que llega un tú por tú. Y yo sí me he puesto a pensar, bueno, ya después de que aquí dije un ejemplo muy claro, cómo desde los medios de comunicación, cómo los comunicadores tradicionales sí tienen mucho poder y sí se sienten con el derecho de difamar abiertamente, de inventarse cosas, de tergiversar de manera infantil un montón de cosas. Y cuando les respondes, la censura, la persecución política. O sea, yo me imagino a Julian Assange viendo a Loret en Miami tomándose un cóctel diciendo así, me imagino a Loret tuiteando, López me está persiguiendo, soy un perseguido político, y Assange viéndolo, o sea, diciendo no, a Loret le dijeron el Assange mexicano. O sea, imagínate el Assange original viendo eso y diciendo, güey, yo me hubiera gustado a mí, ¿no? O sea, ¿qué persecución política? O sea, México es la única dictadura en la que los perseguidos políticos fundan partidos políticos, ¿no? La única dictadura en la que los censurados por el gobierno estrenan programas en televisión, en radio. Me censuró Lopito Santier. Hoy los cuento todo en mi programa nuevo, hoy en la radio de 5 a 6. La única dictadura en la que los oprimidos por la represión se visten de rosita y todas las semanas salen a marchar a decir que Lopito a decir que, mira, ya van dos, a decir que Lopitos es narcotraficante, que el presidente es narcotraficante con absoluta libertad. Es que ese narcopresidente no me deja expresarme. Güey, o sea, no. La única dictadura en la que una censurada
puede hablar 35 minutos a nivel nacional en frente del presidente y decir: no, presidente, es que usted es muy mentirosito, es que usted es muy naquito, es que usted es igual que el PRI, no se haga. A ver, respóndame. Bueno, es que yo creo que no, y además, presidente, usted también, ¿por qué me interrumpe? ¿Por qué no me deja hablar, presidente? Bueno, es que yo quiero decirte que no, a ver, presidente, ¿por qué me censura? Es la única censura así de extraña, nomás aquí. Y al mismo tiempo, sí les gusta aventar la piedra, pero no les gusta que se la regresen. Es un tema bien complejo. Sí hay mucho que mejorar en la mañanera, muchas cosas. Realmente yo, a veces la chairiza se me va al cuello cuando les digo, creo que el presidente exageró en confrontar, o no me gusta algo que hace el presidente, que le preguntan algo, le hacen una crítica y luego dice: ¿de qué medio eres? Ah, pues con razón, de ¿no? Eso no me gusta porque es como un tipo de falacia. Es como, güey, puede haber una crítica independientemente de quién sea. Sí, está evidenciando de qué medio y todo eso. Yo he criticado mucho. Y perdón que me extienda tanto. Hay un ejercicio muy miserable que han hecho muchos pseudoanalistas que me parece de lo más bajo, que es capitalizar con la tragedia. Una cosa es el tema de la violencia en contra de los periodistas, que es insuficiente lo que ha hecho este gobierno, que tenemos que protegerlos, que sigue habiendo, es una realidad. Y otra es el ejercicio de derecho de réplica desde la mañanera en contra de otros periodistas. Les encanta mezclar los temas para decir: por culpa de las mañaneras están matando periodistas, cuando no es cierto. Yo puedo criticar a la mañanera y puedo criticar la omisión o la falta de acción del gobierno para proteger a periodistas, la violencia en contra de los periodistas, y no es el mismo tema. No es el mismo tema. Porque son causas muy distintas. Son periodistas que suelen ser periodistas locales, que en la mañana son taxistas y en la noche fotógrafos, o en la mañana son periodistas de investigación de campo y en la noche son meseros. O sea, es gente muy valiente que se enfrenta por lo regular a los poderes locales. Los muy sensibles y horribles casos de violencia son con ese modus operandi, digamos, como autoridades locales. No es el presidente desde la mañana diciendo: ahí cuando ven a ese, le recuerdan quién manda, jamás. Incluso AMLO ha dicho: cuidadito con el simpatizante de la 4T que agreda a un opositor. AMLO lo ha dicho desde la mañanera: cuidadito con eso. No, jamás violencia, jamás. No son enemigos, son adversarios. O sea, AMLO lo deja muy claro. Esto es critico sus palabras, pero nunca me meto con la persona, nunca es personal, bla, bla. Pero estos disqueanalistas les encanta decir: otro muerto en Guerrero por culpa de la mañanera. O sea, es muy miserable eso. Es muy miserable, y sí creo que es un tema muy complejo la mañanera. Es un acierto. Qué bueno que Claudia lo va a seguir. Y va a estar muy interesante en los próximos 6 años ver lo que te dicen que dijo, que insinuó Claudia, ¿no? Igual que con AMLO, que AMLO dice: hay rateros que hasta usan corbata. Y titulares: dice AMLO que los que usen corbata son rateros, ¿no? Así va a ser otros 6 años. Entonces va a estar muy interesante ver la versión oficial, qué fue lo que dijo la presidenta y qué te dicen los medios que dijo la presidenta. Para los que no tengan tiempo de ver la conferencia de Claudia y leer los titulares de la prensa, pues sabemos memeros que les podemos ayudar a traducir un poquito la versión oficial y la versión de los medios. Sí, yo creo que la mañanera es como un fenómeno comunicativo digno de análisis, ¿no? O sea, primero, Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, ha colocado la agenda pública los últimos 30 años. Como líder de oposición, primero, ¿no? O sea, todo lo que él decía, lo que él planteaba, lo que él denunciaba, lo que él señalaba, era medio. Y iniciaba, digamos, el debate público. Y ahora como presidente, además, que no es cosa menor, un hombre que se despierta a las 5 de la mañana, que a las 6 de la mañana tiene sus reuniones de seguridad y que a las 7 ya está empezando a dar noticia o a debatir, pues ya el panista que se despierta a las 9 de la mañana, ya qué oportunidad tiene de poner agenda, ya solo es responderle al presidente o tergiversar o tal. Entonces yo creo que el presidente ha planteado la agenda en los últimos 30 años mediática, y eso ha sido muy interesante. Creo que es un gran comunicador. Y luego la mañanera, yo creo que aquí hay un componente muy importante, y es esto que decía Poncho. O sea, se convirtió en una élite quienes tenían la conversación pública, ¿no?
O sea, los académicos, los grandes comunicadores, los grandes analistas de los medios, no salen de su burbuja. Yo me acuerdo mucho de un periodista que escribió una columna en la pandemia. ¿Se acuerdan que en la primera etapa de la pandemia el presidente no llamó luego al encierro, ¿no? O sea, porque en la capacidad pues, de los especialistas y demás sabían que iba a ser una pandemia de largo rato y que llamar de inmediato al encierro pues era un poco un error. Había que ir llamando por fases y demás. Pero como en Europa, en otras partes del mundo ya estaban en una etapa de encierro, pues la comentocracia empezó, no, ¿por qué el presidente no llama al encierro? Es un irresponsable. Me acuerdo que leí una columna de Salvador Camarena que decía, ya entendí, el presidente tiene razón. O sea, era de los críticos, él era de que, ¿por qué no se llamaba el encierro? Y entonces dice, ya entendí, el presidente tiene razón. Y es que tomé el metro, me fui a Pantitlán y vi que se estaba lleno el metro y que había una clase trabajadora que por supuesto no podía ir a encerrarse a su casa cuando tenía que seguir sobreviviendo. Y yo decía, qué vergüenza que un periodista que primero tuvo una postura desde la conversación emanada de la burbuja de ya encierren, porque él se podía ir a encerrar y no pasaba nada, tuvo que recorrer el metro en la zona más periférica de la ciudad para entender por qué el presidente había tomado una decisión, no para su círculo de comentócratas, sino para la mayoría del pueblo, que el 60% trabaja en empleos informales, ¿no? Y es esa lejanía con la realidad. A mí me parece que el presidente conoce como nadie la realidad más profunda de las y los mexicanos y ha hecho de la mañanera un encuentro cercano, muy interesante. Primero, la oposición nunca entendió que ser oposición implica oponerte a las decisiones de gobierno, a las acciones de gobierno. Mientras el presidente en una mañanera informa lo que él quiere que se sepa, digamos, priorizar, el Tren Maya, la gasolina, ciertas obras que está haciendo. Paralelamente el gobierno está avanzando en todos los frentes, en muchísimas cosas. La gente lo ve, la gente lo siente. Y luego pues ocupa la mañanera para responder mentiras, para responder calumnias, y la derecha no se mete a decir, mira, a lo mejor esto del gobierno está mal y aquí hay corrupción y de ahí me voy a agarrar para señalar, para denunciar. No, se mete con la agenda que el presidente pone en la mañanera. Y entonces el presidente pues trae mucho control de la discusión pública porque él pues debate lo que él quiere debatir o responde lo que él quiere responder, un poco como lo que pasó con Xóchitl Gálvez, ¿no? A mí me acuerdo que me decía mucha gente, dígale al presidente que ya no se pelee con Xóchitl Gálvez, ¿por qué le da tanto interés? Y luego escuchas a Xóchitl en alguna entrevista cuando le preguntan por qué aceptó ser candidata y ella dice, pues la verdad yo tenía la candidatura a la jefatura de gobierno casi segura, pero un día me reuní con amigos empresarios y me decían, Xóchitl, es que el presidente te tiene miedo, ve cómo te ataca, tú eres la única que puede salvar de la dictadura a México. Y dice Xóchitl, y pues lo pensé y dije, sí es cierto, yo podría ser jefa de gobierno, pero si el presidente me teme tanto porque en la mañanera me está peleando tanto, yo soy la única. Y se la creyó, fue candidata y el presidente no la volvió a pelar jamás. Entonces, me parece que la mañanera es un espacio donde el presidente tiene control, digamos, de la agenda que él quiere discutir, donde además tiene muy claro que llegar a un espacio para transformar implica confrontarte con los grandes poderes fácticos y no somos ingenuos. Si toda la historia de lucha del presidente ha sido de ataques y de calumnias, ¿por qué ahora no lo sería? Entonces la mañanera además sirve para desmentir, pero además sirve para politizar, porque el presidente sabe de historia quizás como pocos, y pues con mucha cercanía y con mucha identidad en la cotidianidad. Y a mí me parece que los grandes medios no han salido de su burbuja y opinan desde
pues desde Polanco, o sea, opinan desde su... O sea, esto que se pasó después de las elecciones, ¿no? La fificracia que decía, yo no conozco a nadie que haya votado a Claudia. Pues sí, pues si no... ¿No? En Francia todos votaron por Xochitl. O sea, como no salen de su círculo y el presidente pues le habla a la mayoría del pueblo de México. Entonces es un fenómeno interesante. Yo cierro esta idea con esto. Platicamos hace rato del 132, ¿no? Y una de las demandas que teníamos en el 132 era justo democratizar los medios de comunicación y denunciamos en su momento cómo una televisora estaba construyendo un personaje, a Peña Nieto, para ponerlo en el poder. Yo creo que hay mucho por hacer, o sea, a mí me parece que hay que fortalecer los sistemas de, digamos, de televisión, de radiofusión, de medios públicos. Yo creo que habrá que discutir en algún momento alguna ley de medios que permita, pues, democratizar hasta los contenidos, las concesiones, etcétera. Pero también me parece que es inevitable que en esta revolución de conciencias, pues hay un campo enorme para hacer comunicación distinta, ¿no? Por eso, insisto, celebro lo del pensadero, porque me parece que también las juventudes tenemos mucho que decir. Bueno, ya no soy tan joven, pero muchos de ustedes sí. Mucho que decir, mucho que hacer, mucho que aportar, mucho que discutir, y las nuevas plataformas pues nos permiten incidir ante una demanda de la gente que ya no le crea al que le dice que vive en una dictadura y voltea a ver y dice, pues ¿cuál dictadura? Si yo me acuerdo cómo era vivir en tiempos del PRI, ¿no? O esto que pasó en la elección no es cosa menor. O sea, millones de dólares invertidos para decir narcocandidata, narcopresidente, no le des todo el poder a Morena porque viene una dictadura. Y lo que pasó fue no solo un triunfo contundente, sino además por lo menos 6 millones de votos más que lo que tuvimos en el 18. Entonces, hay un entendimiento ciudadano distinto de la realidad, y creo que los grandes medios no lo entienden. Creen que en serio la gente es tonta y creen en serio que la gente vota por nosotros por los programas sociales, ¿no? O sea, no se dan cuenta de que en serio hay un proceso de politización, de información, de necesidad de nuevos contenidos, y que ya no se les cree. O sea, entre periodistas se sabe, o sea, cuando el presidente critica a Loret de Mola, y en corto le preguntas a periodistas o a comunicadores, oye, ¿en serio tú crees que es un exceso criticar a Loret cuando se le señala todas las propiedades que tiene? En corto ellos te dicen, no, pues la verdad sí, se ha hecho de mucho dinero, ¿no? Y bueno, cualquiera que estudiamos comunicación sabemos que no es fácil hacer dinero solo por hacer comunicación. O sea, sí hay que demostrar y denunciar como toda la farsa que hay a veces alrededor de la objetividad, de la imparcialidad, de los medios de comunicación como únicos portadores de la verdad, etcétera. Y lo que es interesante es que los medios han construido opinión pública, incluso inciden en la construcción cultural de las sociedades, pero hoy los grandes medios no son los que están construyendo. Es más, yo diría, en este sexenio la mayoría, la mañanera, construyó mucho más sentido común que los grandes medios de comunicación, y eso, insisto, es un fenómeno comunicacional, ¿no? Y me parece muy interesante lo que comenta Citlali, sobre todo por el contexto histórico que estamos viviendo. Ustedes recordarán que inicialmente, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la propuesta y dijo, voy a salir todas las mañanas a dar el informe, a decir lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo, a responder, la mayoría cuestionaron y dijeron, ay no, va a estar 3 meses y a los 3 meses se va a cansar y ya no le va a seguir. O sea, vemos que ya son 6 años, o sea, está 1 mes ya de retirarse el presidente, y yo creo que ha sido el presidente que hasta ahorita ha salido mejor logrado, porque la mayoría ya traían un desgaste político a la vuelta de 3 años, y esto también ha sido mucho con base a esta transformación que se ha venido dando en la mañanera. Y ahí se metió una sección muy interesante, y es ¿quién es quién en las mentiras? ¿Por qué? Porque ahorita estamos súper, hiper rodeados de fake news. Mis meros moles. O sea,
Real tengo en la nube una lista de 300 noticias falsas mínimo. Justo ayer platicábamos que la primera ya del sexenio, porque ni siquiera de las campañas, porque esa sería como para otra conferencia. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue el tema del huachicol, ¿no? Que se cerraron los ductos? Automáticamente mi derechairiza, no me acuerdo qué diputada panista fue, en Twitter, y le siguieron muchos. Ya somos Venezuela porque fui a Walmart y estaban vacíos los anaqueles, porque como ya no hay gasolina, pues ya no se puede transportar la mercancía. ¿Se les dijo o no, chairos, que si votaban por Morena esto iba a pasar? ¿Se les dijo o no? ¿Se te dijo o no? Tuvo que salir Walmart. Disfruten lo votado. En ese entonces todavía no era el eslogan ese, pero se les dijo, ¿no? Se les dijo, fue el de 16 años y el que viene va a ser disfruten lo votado. Y tuvo que salir Walmart a decir, oiga, diputada, no mienta, esa foto fue a la hora de la limpieza de anaqueles, tuvieron que quitar todo, limpiaron. Y tuvo que salir Walmart a decir, ¿cuál Venezuela, güey? O sea, tiene 2 días de lo de... Y esa fue la primera noticia. Dije, la voy a anotar. Dije, a ver quién se cansa primero, a ver quién a ver si me aviento todas las fake news. Y tengo más de 300. Que la torre del AIFA se está cayendo. Las tlayudas del AIFA. O sea, chéquense cómo es la posverdad. Justo lo comentaba el otro día en radio, que yo estuve el día de la inauguración. ¿Mandé? Por Chairo, obviamente. No, es que me dijeron que había vuelos a Dubái desde ahí. Entonces dije, deja agarro el primero. Mateo Iñaki, le mintieron. Y estaba yo ahí y fue la inauguración, todo muy padre. Estaba cerrado todo, había muy pocos locales. Había un Krispy Kreme, había varias cosas ahí. Pero eran muy pocos. Pero el área del gastronómico es un ejemplo, nada más como para que vean cómo funciona la posverdad, cómo son las fake news. El área del gastronómico, el food court, para que me entiendan. Para que me entiendan los que no votaron por Morena, güey. O sea, el food court o el gastronómico, pues tenía donitas y panecitos y café, lo de cualquier aeropuerto. Pero ¿cómo vamos a decir eso? Acuérdate que los medios dijimos durante meses que era una central camionera. No, y acuérdate que Latino sacó un video parodia de cómo iba a ser el AIFA, un video súper clasista, y dijeron, güey, entre más se parezca a una central y más cartones así fosforescentes de baños 3 pesos, y así, o sea, me imagino una junta creativa, ¿no? Como, a ver, güey, ¿qué más ponemos? Así como para así como que sea como naquito el aeropuerto, güey. Güey, me imagino así como una señora color cartón, güey, cobrando en el baño, güey, de 5 pesos, güey. Me imagino así como unos tamales, güey, unas tlayudas. Parecía broma. Esa fue la parodia. O sea, su crítica, de verdad, el balazo en el pie es estar desconectados. Como vamos a criticar un aeropuerto diciendo que se parece al día a día de los mexicanos. Seguramente va a funcionar. Seguramente van a votar por nosotros, ¿verdad? Bueno. Entonces, esta narrativa la tuvieron durante meses. Se hace la inauguración del AIFA. Oye, ¿crees que hablaron del calendario que estaba bien padre acá en la entrada? ¿O de los baños que estaban bien chidos? ¿O del estacionamiento gigante? ¿O de la mucha...? A ver, claro, se puede criticar muchas cosas que yo a la fecha critico, pero en su momento era, oye, pues está grande, terminaron a tiempo, está chido, tiene mucha potencial. No, vamos a hablar de una señora que estaba afuera del aeropuerto con toda la gente que fue a ver al presidente, que tiene mentalidad de tiburón la señora, y que se llevó un comal y empezó a vender tlayudas. Entonces ahí van todos los medios, ahí los camarógrafos, a grabar las tlayudas y a decir las tlayudas del AIFA, la oferta gastronómica, ¿no? O sea, en el AIFA venden tlayudas. ¿Les parece coincidencia que esa sea la nota de ese día, en lugar de decir el presidente inaugura a tiempo? A ver, no tienen que aplaudirle los medios al poder. Está bien. Pueden criticar lo que le falla al aeropuerto. Es más, no pueden, deben, ¿no? Hay que incomodar al poder, diría mi mejor amigo aquel, ¿no? Pero que vayan a grabar así en primer plano y 4K y así todo, unas tlayudas para confirmar que es una central camionera o sea, tiene años de eso. Y si yo les digo AIFA y comida, ¿qué piensan? Tlayudas. No es coincidencia que los medios hablaran de las tlayudas. No es coincidencia. Y esa es una de muchas, todas las noticias falsas. Seguramente te acuerdas de los micrófonos espía que puso Morena en el Senado, en las oficinas del PAN. Interrumpen, no me acuerdo de Gustavo Madero, alguien estaba ahí en el pleno.
A ver, compañeros, es vergonzoso lo que acabamos de encontrar, muy grave lo que encontramos en nuestras oficinas. Y así unos cables y micrófonos arrancados. Morena, la dictadura de Morena. Tenían 3 meses que iniciaba el sexenio de AMLO. Miren, nos instalaron micrófonos espías. Así comenzó Venezuela y Corea del Norte y bla, 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 bla. ¿Saben qué fue? Eran los cables de la instalación del audio de las oficinas del PAN, o sea, para las conferencias. Es como si ahorita alguien se estuviera embarrando un moco abajo de la silla y dijera, güey, aquí hay un cable, ¿qué onda? Lo empieza a jalar, arranca todo, güey, un micrófono espía. Son las instalaciones, es el audio instalado aquí, güey, o sea, es para que funcionen las bocinas. Arrancaron sus propios cables de sus oficinas del PAN, interrumpieron una sesión y dijeron, güey, los micrófonos espía. Yo no vi a los comediantes que se burlan de todos burlándose de eso. Yo no vi a los periodistas que incomodan al poder burlándose de eso. Qué raro, a lo mejor no lo vieron. Pero el resto de 300 tarugadas más como mínimo, el vagón simulador, el águila nazi en el Zócalo, AMLO en la portada de los libros de historia, la Secretaría de Cultura en Semana Santa poniendo una foto de AMLO entrando como el Mesías en Domingo de Ramos. Yo no vi que los comediantes que se burlan de todos se burlaran de las casas de frena cuando salieron volando. Yo no vi eso. Quizá no se burlan de todos, no sé. No te burles. No sé. ¿De dónde salió esto? Es un micrófono espía. ¿Ven? Quiero denunciar a Citlali, la comunista que está me está espiando aquí 1 metro. Son muchísimas noticias falsas y siempre ha pasado, siempre ha habido fake news. El tema es que hoy una propuesta política, propuesta de la oposición, está construida 85% en noticias falsas, en cosas que AMLO nunca dijo. ¿Se acuerdan cuando AMLO se rió de las masacres? ¡Ahí están las masacres! Como si fuera un señor sádico a nivel nacional riéndose de las tragedias. Oye, güey, que quizá lo descontextualizaste, porque dijo AMLO, es que no, hombre, los de este periódico todos los días en portada, todo lo malo, así resolvamos un problema. Ah, no, ponen algo malo y dice, a ver, Jesús, es más, yo no lo he visto, pero vamos a ver, ponlo, y ponen en la portada y dice, ahí están las masacres, ven, jajaja, y se ríe de que todos los días en la portada ponen algo malo. A López le dan risa las masacres, ¿no? Le preguntan a AMLO sobre las vacunas en la cuarentena y dice AMLO, no, yo voy a seguir ahí yendo a mis eventos y no sé qué más. Y alguien le pregunta algo, no me acuerdo qué fue, pero el presidente, en lugar de responderle, le marmó muy bien y empezó a hablar de los amuletos. No, a mí me cuida la gente porque no sé qué, es más, a mí me han regalado cosas. Miren este amuleto. AMLO dice que el COVID se cura con amuletos. Yo no recuerdo que haya dicho eso. Yo no recuerdo. El día que AMLO dijo que los feminicidios le importaban menos que su rifa del avión, ¿se acuerdan, no? Que hubo una campañita ahí que la fiscalía, me parece que no, diputados de Morena retipificaron el feminicidio. Ya no era delito grave, ahora era delito grave con prisión preventiva. Pero tramposamente los titulares solo decían, el feminicidio ya no es delito grave por culpa de Morena. Y entrabas y te decían, sí, ya no es delito grave, ahora es delito grave con prisión preventiva. Tramposamente. Entonces, esto sonó como 3-4 días. Tuvo que ir Hertz Manero y explicó durante media hora, a ver, les voy a explicar lo que es retipificación, en qué consiste, bla, bla, bla. Fue cuando anunciaron lo de la rifa del avión. Y se sienta Hertz Manero y dice AMLO, ya, todo claro, ya con lo de la retipificación del feminicidio, ya podemos seguir hablando de la rifa, ok, va. Y empieza a explicar la rifa y alguien pregunta, oiga, pero lo de la retipificación, y dice, o sea, dijo el presidente como, no, a ver, no quiero que eso del feminicidio nos distraiga de lo de la rifa. Pues no, titulares, AMLO dice que no quiere que los feminicidios lo distraigan de la rifa. Y así, y uno y otro. El día que dijo que él usaba a los pobres, ¿no? El día que confesó que las muertes de los enfermos de COVID le caían como anillo al dedo. O sea, este señor horrible que se encargaron de construir los opositores, este sádico, enfermo, tirano, que ellos se convencieron, se lo construyeron. O sea, como que agarraron chicles y hicieron una estatua de AMLO así demoníaco y mira, güey, mira. O sea, ellos mismos
O sea, de verdad es como una religión en la que ellos pusieron a AMLO en el centro y es su demonio, es su némesis. Lo van a extrañar más que los simpatizantes, de verdad que sí, los pejecentristas. Y irónicamente, ya para rematar con una de las muchas noticias falsas que con esta lista no sé qué voy a hacer. Ahorita me sugieres algo. Estoy pensando en un libro o un hilo tototote o un TikTok de media hora. O sea, de verdad, o sea, son muchísimas y tengo las fuentes y los links y todo. Irónicamente, esta posverdad, esto fue poético y fue hermoso. Y fue hace como un año, creo que fue en febrero del año pasado. AMLO dice: yo entiendo que mucha gente de la clase media y alta se deje manipular con los medios que les dicen que todo está mal. Y él dice: ¿por qué la gente nos sigue aprobando? Dice: ¿por qué tengo alta aprobación si estamos tan mal? Y, o sea, el presidente todavía les está ayudando a los opositores. Entiendan, güey. O sea, están tan tarados que hasta yo les voy a hacer la chamba. Les voy a explicar por qué tengo aprobación a pesar de que ustedes dicen que ya somos no sé qué. Tenemos tantas, dice, porque la mayoría en México, la mayoría de la población es pobre y los más beneficiados directamente son los pobres. Ellos sí se dan cuenta del cambio positivo que hay. Ustedes en Mazarik no. Y dice AMLO: no solo es, como político, dice, no solo es bueno priorizar a los pobres porque es lo correcto, porque es lo justo, porque bla, bla. Y dice, es más, hasta piénsenlo como una utilidad política. Los pobres son mayoría. ¿Por qué vas a odiar a los pobres? Titulares: AMLO confiesa que usa a los pobres. Y lo más hermoso, después, en esa misma mañanera, dice AMLO: la gente inteligente no es inmune a la desinformación, a la manipulación. Y él dice: la gente más pobre, con menos estudios, siente de primera mano los beneficios de la 4T por todo esto. Y luego dice: y es bien triste y bien raro que la gente con licenciatura esté en contra de la 4T porque los medios de comunicación han manipulado tanto que hasta las personas inteligentes las han puesto en nuestra contra. Titulares: AMLO dice que la gente con licenciatura está en su contra, o que la gente inteligente está en contra de la 4T. Y dices: qué poético que justo el presidente esté hablando de cómo manipulas a la gente con los titulares, y que no importa lo muy inteligente que seas, te pueden manipular para que odies a AMLO. Titulares: AMLO dice que los inteligentes lo odian. Hasta parece que como tipo, vamos a hacer lo mismo que él nos está criticando para joderlo. Pero estas personas no se dan cuenta de que ya tienen la versión de la mañanera y los titulares. Entonces le están dando la razón al presidente. Y son muchísimos casos así. Y los únicos que se han convencido de que AMLO es este sadista horrible, bla, bla, son los mismos opositores. Y a veces siento que hasta es mejor dejarlos ahí, que es como un bebé haciendo berrinche en la cuna. Ahí quédate, mijo. O sea, ahí llora, patalea todo. Acá deja que los adultos trabajen. Tú duérmete otro rato. Ahí déjenlos. Sí, fíjate que ahorita que te escuchaba me acordaba de hace varios años fui a algún foro en Chile y había una persona del Movimiento Ciudadano, que no diré su nombre para no ofenderlo. Y entonces pues yo antes de un foro que iniciaba pues estaba escuchando la mañanera, ¿no? Entonces escuché la mañanera y luego ya en la comida me dice: oye, que Andrés Manuel dijo que no sé qué. Y yo, como había escuchado la mañanera, le dije: no, ¿leíste un titular de algún medio nada más o qué? Sí, es que salió de no sé dónde. Y le dije: ¿y escuchaste la mañanera? No, la verdad no. Y le dije: ¿cómo tú te informas a través del titular de un medio si haces política? El presidente dijo esto y esto y esto. Ah, es que luego deberán de aclarar más lo que dice el presidente, porque a mí no me cae tan mal, pero es que sí, luego lo que se dice que dijo en la mañanera. Entonces yo algo que creo es que la clase política tradicional en su mayoría en este país es muy ignorante. O sea, lo lógico, ¿no? Digo, para cualquier ciudadano, y yo creo que está la construcción de una nueva ciudadanía más informada, pues lo mejor es irte a la fuente. Entonces, si te llamó la atención el titular de un medio que refiere a algo que dijo AMLO en la mañanera, pues vete a la mañanera para ver si sí dijo, o si lo sacaron de contexto, o qué más dijo además de la frase que cita, ¿no? O sea, es como muy básico. Insisto, yo creo que la ciudadanía va fortaleciendo su papel como ciudadano informado,
Pero si tú haces política, ¿no? O si haces, no sé, empresarios que a veces toman decisiones con base en los titulares de los medios, pues vete al origen. ¿Qué te cuesta irte a la fuente para saber si la información con la que estás tomando decisiones si es real o no? Entonces yo creo que es una combinación de una clase política que desdeña al pueblo de México en su mayoría, ¿no? Que los considera tontos, que no entiende su realidad, más una clase política que se siente superior, ¿no? Y que no se informa como antes y que nos toca vivir en la posverdad, en la posmodernidad, donde toda la información es inmediata. Y yo sí estoy convencida de que hay políticos que toman decisiones o que se informan con base en las notificaciones de titular que le llega de cada medio. O sea, no profundizan, no van al origen, no leen más. Y esta, que es muy interesante porque nos está tocando vivir ese tiempo, esta manera en la que se difunde una fake news y de repente ya la ves con López Dóriga y la ves con no sé quién y la publica Milenio y la publica... Y entonces como esto que hemos llamado el nado sincronizado, y entonces la lógica es, si ya salió en todos los grandes medios y con los grandes comunicadores, ya es una verdad. Y es complejo también porque tú como ciudadano, ¿en quién puedes confiar? Porque si tú ves un titular o ves una noticia en algún medio, partes de que hay la mínima seriedad. Y la verdad es que no sé si se acuerdan en la pandemia cuando algunos medios empezaron a difundir que el presidente ya se había muerto cuando le dio COVID, ¿no? O sea, lo grave y lo poco serio que es que los medios de comunicación le digan a un pueblo tu presidente se murió, y la inestabilidad que eso puede generar. Y claro, pues que tienen que salir a desmentir, y el presidente tuvo que salir, no sé si se acuerdan, al día siguiente en un video de estoy bien, me estoy recuperando, ¿no? Y dijeron que no era AMLO. O sea, si es una cosa real que ellos creen que es un monstruo, o sea, esto que dice Poncho, y que ellos se aferran a que sea así, ¿no? Es ya un sector que, aunque les digas la verdad, no la van a creer. Y afortunadamente es una minoría, pero también un sector que desde su clasismo, desde su odio, desde su posición política, no le concede ni una AMLO. Y prefiere creer, francamente, tonterías, ¿no? O sea, esto de que vamos a instalar la dictadura comunista, que el presidente come niños, etcétera. Entonces, sí me parece, pues, un reto, porque además ahora con la inteligencia artificial es muy fácil desviar o utilizar la voz, y entonces un audio, ¿cómo sabes? Parece que sí es su voz, pero ¿cómo sabes si es una grabación real o es construida con inteligencia artificial? O sea, francamente, nos están tocando tiempos comunicativos interesantes, con riesgos, con retos y oportunidades, y que si lo combinas en la arena política, pues va a ser muy interesante porque la derecha utiliza la mentira, el miedo y el odio como una herramienta para ganar votos. No les ha funcionado, y como dice Poncho, parece que no lo entienden. O sea, parece que van a seguir con ese método que no les funcionó, que ahí está el resultado electoral de la gente diciendo no te creo, yo respaldo, y seguramente mucha gente tiene críticas, todos la tenemos, pero queremos que siga la transformación. Entonces, pues ahí hay un reto enorme, me parece, porque también a veces diferenciar en la inmediatez, en la cotidianidad, qué es real, qué no es real, en quién confiar. Por ejemplo, muchos de la chairiza, pues nos parecía serio la revista Proceso. Cambió de dueños y ahora es una semejante basura. Y publican cosas pues sin mayor sustento, y llega un momento en que la ciudadanía dice, pues ¿a quién le creo, no? O ¿cómo verifico más si esto es real, si no es real, si tengo la otra parte de la noticia, etcétera? Entonces yo creo que ahí hay un reto, y voy a decir algo muy atrevido. Creo que irónicamente lo que parecería más serio en términos comunicativos está empezando a ser menos creíble para la mayoría, y un meme, una caricatura, un video de 30 segundos animado puede ser mucho más serio que una noticia en un medio de comunicación con alta credibilidad, por lo menos hace años, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una discusión interesante.
Pues bueno, vamos a cerrar esta etapa porque queríamos que pudieran participar. Entonces dijimos, bueno, que no sea nada más una sesión de preguntas y respuestas. Así que tenemos una actividad, con más que una pregunta, un comentario. Quería aprovechar para que vamos a pasar nosotros 4 abajo porque van a montar algo aquí. No se vayan, no hemos terminado en donde ustedes van a